Muy, pero muy buenas noches. Empezamos hoy nuestro episodio 10 de la segunda temporada de Pulsión de Radio. Y bueno, están aquí junto a mí Laura Salinas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Por dónde anduvo Laura Salinas? Que hace Estuve, rato que estuve en no pasaba por movimiento, acá. estuve en movimiento. ¿Nos va a contar un poquito? En otro momento, En va a otro ser momento. largo, no quiero Oh, ahora. bueno. Bueno, y está también con nosotros Luis Di Santo. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches, querido Gabriel. Y querida audiencia, que si no Totalmente. la audiencia se pone muy celosa, usted sabe. Bueno, y también nos acompaña Eduardo García Dupont. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, con quien vamos a tener hoy nuestra hora de entrevistas en relación a un tema siempre candente de interés de la adicción a la libertad. Y bueno, y vamos a tener un programa, y entre otras cosas tenemos el retorno de Walter Molnar, el retorno de la sala de cine. ¿Qué nos trae Walter Molnar, Laura? Un, ¿Usted qué un- sabe? un programa exquisito sobre un director no tan conocido, pero realmente irreemplazable y que hizo un hito enorme, que es Rainer eh, Werner Fassbinder. Werner Werner Fassbinder. Fassbinder. Bien, está a tono con tema musical que pasamos la vez pasada de Kraftwerk. Y después vamos a tener también a Naná, que ahí a Naná, no es que vamos a tener a Naná. Y que Naná nos va a traer no sabemos qué, porque venimos de un ciclo de música húngara, de la Hungría profunda, y bueno, hoy me parece que hay que quedarse a escucharla. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y enseguida retornamos con nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, hoy en el programa 10, ¿no? Sí, señor. Tenemos a un invitado muy distinguido, que es Eduardo García Dupont, psicoanalista, autor de la colección Estructuras Clínicas y Dirección de la Cura, por este editorial, no sé si vos la conocés, Letra Viva. Me suena. ¿Te suena? Bueno. Creo que tiene un stand en la Feria del Libro. Así dicen, que va a ir gente que este a domingo firmar. vamos a invitar a visitar. Muy Sí. bien, muy bien. Bueno, dentro de esa colección ha publicado Caminos Posibles de la Histeria a la Feminidad, de la Obsesión a la Paternidad, y uno que está por salir, que está ahí por salir del horno, de la Perversión a la Creatividad. También tiene publicado Teoría Psicoanalítica, Andando y Desandando, Anudando y Desanudando, y Fundamentos de la Enseñanza de Jacques Lacan. Bien, hay seminarios y cursos que le está brindando desde su página web, Edgardo García, García Dupont, y desde Facebook. Bueno, también coordina un Ateneo Clínico y bueno, es una persona que ha circulado mucho en el mundo analítico. Y recién recordaba cuando entrábamos que no está mencionado, un libro que fue fruto de un trabajo radial, ¿no? Tal cual. De algunos años, El pico y la palabra con Héctor Becerra. Exactamente, tal cual. Y además tenés tu propia comunidad. Exacto, en Facebook, Comunidad Eduardo García Dupont, con 700 miembros y donde permanentemente publico cuestiones psicoanalíticas, juego mucho con el humor de Tute. Digamos, Tute, igual que Woody Allen, debe tener socio vitalicio de psicoanálisis porque por las venas se le escucha el psicoanálisis en su humor. Sí, sí, le sale el psicoanálisis y el le padre. Sale el padre, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, y bueno, yo soy uno de los miembros de la comunidad Eduardo García Dupont bien. en Facebook, así que voy recibiendo también los participar, posteos. ¿no? También está bueno interactuar, poner opinión. Sí. Parece que siempre decimos que los psicoanalistas están en Facebook, ¿no? No sabemos por qué,
pero Por la edad debe ser, ¿no? Yo no. TikTok es para gente Yo no. joven. puede ser por la edad. Sí, y quien no está en Facebook, la pregunta es si es psicoanalista. Bueno, por ¿No? eso. Sonamos. Qué mal que estamos. No sé. Bueno. Quizás los sí. que no están en Facebook es porque siguen, viste, ese dicho que dice que Facebook no una lo que la vida separó. Bien. En fin. Bueno, pero hay cosas más interesantes para preguntarle hoy ¿Cómo no? a Eduardo. Y Eduardo, el tema que propusiste para hoy es tu tesis doctoral, ¿no? Exactamente, exactamente. El título sería De la adicción a la libertad. ¿Por qué, digamos, juego con estos dos significantes? Hay un error en relación a la etimología de la palabra adicción. Los analistas se han dado la licencia de jugar con adicción como sin palabra, porque todo significante precedido por la A anula, digamos, al significante siguiente, amoral, asexual. Pero en este caso es una licencia que no es correcta porque estuve buscando la etimología y adicto viene de esclavo, quiere decir esclavo. Cuando un ejército conquistaba a otro, a los generales que mejor habían peleado, les daban, de algunos de los conquistados les daban adictus, se llama adictus, que eran esclavos, pasaban a ser esclavos. O sea que viene de ahí. Por lo tanto, el adicto es un esclavo de la sustancia de su adicción. Puede ser adicto a una persona, puede ser adicto al trabajo, puede ser adicto a drogas, alcohol o a lo que fuera. O sea que la posición del adicto es la de la esclavitud. Y cuando digo hacia la libertad, en todo caso después charlamos un poquito como pienso la libertad en el horizonte Bueno, de la cura. ¿cómo pensás la libertad ¿Sí? en el ¿Ya? horizonte? Ok, bueno. No, podemos Ir intercambiando. Si preferís esperar un poquito para abordar, porque sería spoilear un poco el tema, ¿no? Claro, claro. Bien. Les cuento el final de la película. Claro, porque Bueno. en esto de las palabras, ¿no? Y esto que remite al adictum en latín, en la antigua Roma, que creo que también había un adicto que era hombre libre, interesante, ¿no? Pero se hacía esclavo por deudas que no podía pagar con dinero, entonces pagaba con su libertad, ¿no? Ese era el adictum, otro tipo de adictum. Pero hablando de las palabras, ¿no? Vos siguiendo así muy obedientemente la propuesta del programa, elegiste dos temas. Correcto. Donde hay una serie ahí de palabras encadenadas. Exactamente. Contanos un poquito por qué elegiste eso. Y en una oportunidad, en un lugar de una conferencia sobre adicciones, y pasé estos dos temas. Es un contrapunto entre Charly García y Fito Páez. Charly, en el primer tema, le menciona, habla de la droga y le dice: no puedo dejarte amor, no quiero dejarte amor. Le dice amor a la droga. Insiste mucho en el estribillo con esto. Y Fito le dice justamente que en realidad en Cable a Tierra, en la canción Cable a Tierra, le propone al amigo, se la compuso al amigo, que si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, échate un cable a tierra. El dealer está deseoso de volarte la cabeza, dice en algún momento. Finalmente Fito dice: ese cable a tierra es el amor. O sea, me parece que la versión de Fito, la propuesta de Fito, es otra dimensión del amor, que no es que le llame amor a la droga, sino que pueda tener una historia de amor. Y eso me hizo acordar a lo que dice Lacan: solo el amor permite al goce condescender al deseo. O sea que Fito es más lacaniano de lo que suponía, digamos. Por eso es un contrapunto entre los dos temas. Sí. Fito es muy lacaniano. Sí. Como todos los músicos argentinos, podríamos. Hay unos cuantos. Sí. Sí. Ahora, se cumple un poco una profecía, ¿no? Que los psicoanalistas, digamos, se han hecho cargo, después de muchos años de rehuirle al tema, de lo que podríamos llamar el campo de las toxicomanías y las adicciones, porque, digamos, la presencia de los analistas en este campo no es desde siempre. Yo diría que desde los 90, cuando se empieza también a masificar un poco estos temas del consumo, los consumos problemáticos, como se llaman hoy, los analistas, un poco menos por vocación que por necesidad, ¿no? Por trabajar en instituciones como comunidades terapéuticas, etcétera, pero de hecho se empiezan a hacer cargo de esto y con pocos elementos teóricos, muy poquitos, dentro del psicoanálisis,
salen a la cancha. Ujú. ¿Cuál es tu perspectiva hoy de ese movimiento y del estado de la cuestión? Me parece interesante el tema de las comunidades terapéuticas que tienen analistas trabajando dentro de esas comunidades, porque le dan espacio a la escucha y al sujeto, y trabajan en la interacción entre el tratamiento individual y grupal. Lo que me he encontrado en las entrevistas en función de la tesis, el estudio de campo, es que todos sostienen que el análisis individual no alcanza para las adicciones. Es que es muy importante también el espacio grupal, donde se producen fenómenos de identificación, de pertenencia, digamos, sobre todo en los adictos muy, muy graves, ¿no? Y en ese sentido me parece que además, en función de un paciente en particular que atendí durante bastante tiempo, él me decía, él fue a NA, a Narcóticos Anónimos, y me decía que los compañeros que se analizaban tenían muchos más recursos subjetivos para salir adelante que los que no se analizaban, que las recaídas en muchos casos eran muy, muy graves, incluso mortales. En cambio, los compañeros que se analizaban tenían una pata más en relación a la posibilidad de salir adelante, ¿no? Bueno, a partir de ese paciente que anduvo muy muy bien, se analizó 9 años conmigo y fue durante 6 años a NA. Háganse la idea que ir a NA es todos los días, 2 horas por día. Es un compromiso muy fuerte, Sí, sí. toda la semana. Compromiso cotidiano. Permanentemente, cotidiano. Mm. Paciente que se estaba por morir cuando vino a verme, muy parecido a lo de Maradona. Se internaba, estaba casado, pero se alejaba de la casa y se internaba a drogarse con amigos, y se ausentaba todo el fin de semana. Estaba trabajando en una multinacional y era tal su adicción que en los baños de la empresa se drogaba, digamos, y bueno, tenía un gerente que era amigo y lo cubría, pero de alguna manera era muy, muy grave el momento que estaba transitando. Y en un determinado momento yo le pregunto en las entrevistas si él quería dejar de consumir, ¿no? Y él dice, no sé, lo voy a pensar. Estaba destruido. Le digo, bueno, pensalo, corto la entrevista, pensalo. A la siguiente viene a verme angustiadísimo, llorando, y me dice, por favor, Eduardo, ayúdame. Fui a ver a la película Adiós a Las Vegas con Nicolas Cage y me dice, yo me voy a morir como ese personaje, me va a pasar eso. Porque además a él en la multinacional lo mandaban a Estados Unidos y hacía lo mismo. O sea, se gastaba los viáticos en drogas, alcohol, putas, digamos, hacía exactamente lo mismo. Y se sintió absolutamente identificado con ese personaje. Relato brevemente esta experiencia porque a mí me marcó para esta tesis doctoral. Hablo con una amiga, colega, con mucha experiencia en casos muy graves, que es Elida Fernández. Ella ha escrito libros sobre psicosis, ¿no? Pero también tenía experiencia con gente adicta. Y ella me cuenta que a mí, Eduardo, me ha servido mucho, más allá de los prejuicios de los analistas, derivarlos a Alcohólicos Anónimos, incluso a analistas he derivado a Alcohólicos Anónimos, y o a Narcóticos Anónimos. Me ha servido mucho. Me presenta el director de ese lugar, charlo con el director y me dijo, bueno, decirle que me venga a ver, lo va a ver, y a partir de ese momento empieza a ir primero a Alcohólicos Anónimos y después a Narcóticos Anónimos. Bueno, a partir de ese momento empezó la abstinencia de él permanente y eso posibilitó que entre en análisis. Y él mismo decía, si yo me seguía drogando como me drogaba, no me iba a poder analizar, porque no podía algo pensar. De la esclavitud, ¿no? Que o sea, Sí. no es tan fácil perder esa esclavitud, ¿no? O sea, que hay algo de se sostiene en estas 2 horas, ¿no? En esta, exactamente. Que eso posibilita tal vez ese pequeño desplazamiento, Tal cual. permite por ahí después hablar, ¿no? Sí. Algo sí. así. Y en este lazo que se arma y que a veces es medio total, ¿no? En NA o AA, es interesante esto que vos contás porque es un lazo que restituye una dimensión temporal. Uh-huh. Porque una de las cosas que te dicen tanto en NA como AA es, ya estuve ahí. Uh-huh. Entonces, esa cuestión de lo temporal, uh-huh, ¿cómo crees que juega en la posibilidad de un análisis? A ver, a mí me pareció que es muy interesante el proceso de identificación que se produce ahí, uh-huh, porque de pronto me contaba mi paciente que se acercó a alguien muy bien vestido, con traje y demás, y había por ahí un indigente, un linchera, viene, lo abraza y le dice, ¿ves ese indigente? Bueno, yo estaba así hace un año, le dice. Y él dice, yo sentí que esto era cierto, porque cuando yo iba por la calle y veía a los portioceros, los que estaban en la calle pidiendo limosna, decía, ese es mi futuro, yo voy a terminar así. Digamos que ahí se da esa lógica de que solamente un adicto que pasó por eso uh-huh, entiende, entre comillas, a otro adicto. Nosotros sabemos como analistas que no se trata de comprender, sino de escuchar, pero de todas maneras ese efecto imaginario tiene mucha eficacia, mucha fuerza. Aparte son muy respetuosos porque alguien habla
y lo escuchan, pero nadie interviene, nadie interpreta, simplemente agradecen el testimonio y se sienten alojados, tienen un lugar. Porque, sí, dale, ahora después te explico algo. Dale, dale, dale. Sí, no, lo que iba a decir es que las comunidades terapéuticas trabajan así, con individual y grupo, pero no teorizan la experiencia. La originalidad de mi tesis es que yo con la enseñanza de Lacan utilizo 3 conceptos para pensar la experiencia. Las operaciones de alienación y separación, por un lado, la cuestión de las patologías del acto, más allá de la estructura clínica, porque es transestructural la adicción, si tiene si se trata de una inhibición, de un acting out o de un pasaje al acto. Y por último, 4 operadores que he de alguna manera ubicado para pensar el progreso de una cura, que son el amor, la angustia, el deseo y el goce. Digamos, entonces, en función de estos 3 grandes conceptos de la enseñanza de Lacan, pienso el caso y pienso los casos del estudio de campo, ¿no? En resumen, esas son las ideas principales. Sí, sí, sí. No, en relación a lo que estabas diciendo antes, ¿no? Este pensamiento que aparece a este hombre, ¿no? Bueno, ahí voy a estar yo. Que hay algo que va tomando cada vez más consistencia en la medida en que se profundiza, ¿no? La adicción, que es va tomando consistencia propiamente, independientemente, no se trata de una cuestión de diagnóstico, ¿no? Pero que es un pensamiento delirante, ¿no? Sí. Y donde es un pensamiento delirante que cada vez más aparece ahí la experimentación de que en cualquier momento se cae de la escena, ¿no? Tal cual. Y vos decías antes, bueno, que hay ahí como cierto equívoco en relación a esto de la adicción, ¿no? Que parece, por otro lado, muchos analistas, el juego es con el objeto A, ¿no? Vos por ahí, en relación a esto, pues bueno, recién aparecía la figura de la figura de pasaje al acto, o no sé qué preguntarte, pero eso, sobre eso. Más o menos te entendí por dónde vas. Sí. Pero digo, completando, a ver si yo Sí, digo, sí. me parece, por donde lo que escucho de Gaby me parece interesante, esta vertiente de qué eficacia tiene esta identificación que vos, ¿no? Identificás, valga la redundancia, ¿no? Que ubicás como fundante, para estos sujetos que quedan como fuera de discurso, digamos, ¿no? Sí. Que efectivamente quedan ahí, ¿no? En este goce medio autista, cada vez más creciente, ¿no? Es decir, como este efecto de, me parece que vos ubicás, digo, más allá de que, bueno, la adicción es un juego tal vez un poco torpe, como vos decís, pero que hay algo, ¿no? De como que el sujeto queda caído fuera del discurso, Sí. ¿no? Al borde del pasaje al acto. Sí, justamente mi hipótesis en este caso en particular es que no lo dice así Lacan, porque Lacan pone el ejemplo de un suicidio a través de una ventana, cuando habla de pasaje al acto. Pero en realidad es un gradual suicidio, digamos, un gradual pasaje al acto. Porque pierden todo, van perdiendo todo, los vínculos, los lazos sociales, el trabajo, La dignidad familia. se va perdiendo Sí, también, sí, ¿no? un lugar como sujeto. La dignidad de sujeto, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo te quería hacer Sí. un par de preguntas. Primero te hago una y después la otra la dejo para más adelante. Como no. Pero cuando vos hablas de patologías del acto, ¿ponés en el mismo lugar o deslindás lo que algunos han llamado por ahí también patologías del consumo? Es que justamente las patologías del acto, que están en el lugar de decisiones o actos que no se han producido, me sirven mucho para pensar qué estatuto tienen las patologías del consumo, independientemente de la estructura. Por ejemplo, he tenido pacientes que la droga compensaba una inhibición por pánico escénico. O sea, tenían que enfrentar un público y necesitaban cocaína para darse valor para enfrentar al público. O sea, la función del consumo. La función del consumo, pero claro, una patología del acto me sirve para pensar qué estatuto tiene. O es el pibe, por ejemplo, que lo creen maravilloso, buen alumno, 10 y demás, y se olvidan los fasos de marihuana en la mesita de luz para que lo descubran. Ahí es un acting out, para barrar a los padres y para que lo escuchen como sujeto.
porque hasta ahora estaba cumpliendo con el ideal de ser el perfectito, por ejemplo. O el paciente mío, que es un gradual pasaje al acto, donde iba perdiendo todo, absolutamente todo, digamos, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. ¿Y cómo intervenir en cada una de estas cuestiones, ¿no? Porque Lacan da indicaciones sobre el acting out, pero no aparecen indicaciones sobre el pasaje al acto. En mi caso sirvió transmitir la castración. O sea, que el analista transmita la castración y transmitir el psicoanálisis no es todo, vaya a los grupos. Y eso, de alguna manera, le permitió, al revés, entrar en análisis, digamos. Porque una de las cosas que tienen los grupos es la contención 7x24. O sea, ellos pueden acudir a un padrino permanentemente, y son rotativos los padrinos, si están por caer en una recaída, digamos. Entonces pueden llamar permanentemente. Esto un analista solo no lo puede hacer, por ejemplo. Entonces, simplemente esto. La alienación es al sentido y al deseo del otro, ¿no? Yo encuentro que muchos adictos no creen en la palabra, no creen en el valor de la palabra, digamos, y también están muy desalojados, sin ser psicosis, están muy, lo que vos decías, están muy desalojados en relación a ocupar un lugar de objeto causa del deseo del otro. O sea, como si no se hubiera consolidado la operación de alienación. Y los grupos permiten eso. Esto que vos decís me vas a recordar cuando, charlando con un psiquiatra hace muchos años, que era sensible al psicoanálisis y trabajaba mucho en comunidad terapéutica, él decía, el criterio de cura no es la abstinencia, es que confíen en alguien. Eso, ahí está. Esa es la verdadera principio de la mejoría. Ahí está, y que alguien confíe en ellos. Exactamente. Sí, por eso te iba a preguntar por la cuestión de la transferencia, ¿no? Sí. Porque digamos, hay como un juego ahí donde vos lo haces confiar en un espacio, ¿no? Lo invitás a un lugar, ¿no? Pero ¿y en la transferencia qué puedes contarte de estos pacientes? Con la cuestión del amor, con la cuestión de, no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Y, a ver, primero diría que como en psicoanálisis no existen las recetas y hay algo del orden del no todo, para no todo. Yo no le diría a cualquier adicto que vaya a los grupos, por ejemplo, porque hay personas que por ahí son, digamos, sí, tienen al prejuicios. jovencito Claro. del porro en el... No necesariamente. O por lo menos no en cualquier momento. No en cualquier Porque... momento, no en todos, digamos. Claro. Es un recurso muy interesante, pero bueno. En las comunidades terapéuticas sí o sí lo proponen. Pero bueno, cuando vos tenés un paciente en tu consultorio, por ahí es distinto. Utilizar o no el recurso de los grupos. Pero en la medida que se produce la abstinencia, porque empieza a identificarse con otros donde cada vez están mejor a partir de la abstinencia, eso favorece la transferencia, porque el que tiene que dirigir la cura siempre es el analista. Esto es muy importante. No es lo mismo que de los grupos deriven un analista, que un analista dirigiendo la cura sugiera la cuestión del grupo y que empiece a funcionar la abstinencia, eso produce un apego transferencial y una entrada en análisis. Eso es lo que yo percibí en este caso, ¿no? Sí, que eso remite también a cierta cuestión que ya tiene que ver, si se quiere, con las políticas en salud mental, ¿no? Sí. Que es, en relación a esto que decías, bueno, que el analista pueda dirigir la cura en la interlocución con instituciones como la comunidad terapéutica o con... No es algo que siempre aparezca facilitado, ¿no? Porque hay instituciones que son muy refractarias a eso, sí, ¿no? Sí, de hecho, yo recuerdo, me ha pasado más de una vez en uno de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, dedicados especialmente a trabajar con adolescentes, en donde la política de las internaciones era que no se admitía, estoy hablando de tiempos anteriores a la Ley Nacional de Salud Mental y después también, ¿no? No se permitía el ingreso. En algún momento tuve incluso que insinuar que podía llevar las cosas a una instancia judicial si no me dejaban ver a paciente que venía atendiendo desde hacía tiempo, y en ese, bueno, ahí se abrió, pero no es tan sencillo, ¿no? Y si querés, pues vamos a ir a una pausa musical. Dale. Pero a la vuelta, ¿querés contarnos algo de las experiencias que vos fuiste teniendo en ese sentido? Sí, cómo no. Sí. ¿Querés el tema musical primero y después hablamos de eso? ¿O? Vamos a escuchar a Fito Páez, cómo le responde a Charlie. Correcto.
Bien, Claro. y a la vuelta seguimos. ¿Acaso, no? Sí, También. sí, sí. Sí, les cuento que estamos en el aire, Laura Salinas. ¿eh? Estamos Que usted en se el olvida aire, siempre. muy bien. ¿Vio? Interesante. Bueno, es que Bueno, estábamos interesados. Sí, conversando, ¿no? estábamos muy interesados también con un caso que estaba contando Estábamos Luis, que ahora contando capaz que nos experiencias. comenta un poquito, pero y, Eduardo, y a propósito, ¿no? De una pregunta que había quedado pendiente también, y se me ocurría que puede resultar oportuno, porque hay muchos embates, ¿no? Contra la Ley Nacional de Salud Mental, como una fuerte presión, porque es la Nacional de Salud Mental y Adicciones, ¿no? Y hay fuertes embates. ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿O qué experiencia más que opinión? Yo a nivel público Mm. trabajé unos años en el Ameguino, digamos. En realidad, con un gran amigo que falleció, Héctor Brown, digamos, allá por los años, Sí. estamos hablando del comienzo de la democracia, en el 83. Cada vez le dimos más lugar a los analistas y al criterio de los analistas y que dieran cuenta de la dirección de los tratamientos en ateneos, en supervisiones, en esos espacios. Y se produjo un movimiento muy interesante en relación a los pacientes, porque antes estábamos muy sometidos a un discurso médico, donde los tratamientos no podían durar más de 6 meses, había que usar guardapolvos, ¿no? En el hospital. O sea, nos sacamos el guardapolvo cuando vino la democracia. Es que era para guardarse los polvos. Exactamente, exactamente. Es decir, No sé cuáles, pero bueno. no, traducido, cuidado con Déjalo el deseo. ahí. Mantengamos Exacto. el deseo a raya, digamos, ¿no? Totalmente. Está muy bien lo que estás diciendo. Sí. Y entonces, bueno, se produjo un movimiento muy interesante y fue posible y ahí yo diría que es un espacio donde hubo análisis, hubo la primera etapa de un análisis que es rectificación subjetiva y entrada en análisis. Ahora, hay otros lugares, coincido contigo, no he tenido esa experiencia de estar en esos lugares, pero sé que es como casi imposible, pero no por lo que dice Freud el análisis, sino porque no le da lugar, no respetan al profesional, al analista dirigiendo la cura. Y ahí no es posible. Y no solo al analista, Sí. ¿no? Digo, hay comunidades terapéuticas, hay Algunas. instituciones públicas, algunas, Sí, ¿no? sí. Creo que no vale la pena Sí. hacer nombre, pero que tienen prácticas muy cerradas, Sí. que Sí. no podría decir cuando el usuario, por alguna circunstancia de la vida, va a parar ahí, ¿no? En una internación, aún con ley nacional de salud mental y todo, se cierran las puertas, ¿no? A cualquier terapeuta, no solo Sí. cualquiera que sea, que venga por fuera de la institución. Claro. ¿No? Acá quería hacer una observación que a mí por lo menos me ha sido muy útil, ¿no? Yo creo que algo que nos cuesta mucho por el narcisismo, por lo que fuera, por la lógica fálica, aprender, es que justamente los analistas tenemos que aprender para dirigir las curas de los pacientes. Estos lugares son al revés, te bajan línea desde arriba, desde la institución, y el paciente es lo menos importante. Digo porque esta experiencia de este caso, Sí. él no estaba de acuerdo con internarse, todo el tiempo evitamos la internación, y tampoco estuvo de acuerdo con ningún tipo de medicación. No quiso tomar, dice, yo ya soy adicto, no quiero además hacerme adicto a una medicación. Y yo lo respeté y lo escuché, y apuntamos a 3 sesiones semanales y todos los días en NA, y funcionó. Por eso digo que es muy interesante escuchar al sujeto y qué nos dice sobre esto. En estos lugares es exactamente al revés, es bajada de línea de cómo Sí, tiene hay un que método, adaptarse. ¿no? Hay un método. Sí. ¿no? De todas maneras, yo creo Sí. que ha habido algunos movimientos en los últimos años, una por analistas trabajando en esas instituciones, que no todos tienen la misma formación, pero yo creo que hay otra que tiene que ver con cierto movimiento analítico, yo lo llamaría el analista como influencer de esas instituciones. ¿Por qué? Porque de pronto vos lees los significantes institucionales, que es tipo de droga, de inicio, vía de administración, estructura familiar, bla, 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 pero se pueden leer en clave subjetiva. Podés utilizar esos elementos en clave subjetiva. Y cuando un análisis no es posible, porque no siempre es posible, ni siquiera
con los neuróticos, ¿no? Ujú. Me parece que esta clínica nos desafía mucho, porque creo que más de una vez estamos en los tratamientos posibles más que en el psicoanálisis en estricto sentido, y muchas veces nos vemos obligados a circular por los 4 discursos, porque a veces hacemos de trabajadora social, a veces de discurso del amo, a veces de discurso universitario, y a veces, con suerte, algo del análisis. El tema es estar advertido y no creer que todo eso es análisis, por más que uno sea un analista, ¿no? O sea, me parece que esos movimientos puntualmente, esporádicamente, o sea, que no es tan homogéneo ese campo como hace 20, 25 años atrás. No, no es, ¿no? Va, por lo menos no sé cuál es tu opinión, Eduardo. Es cierto. Recordaba, digamos, justamente la tesis que vos recién planteaste, la plantea Nacio, cuando dice que en realidad en el curso de una cura analítica uno vira en relación a los discursos. Y hay momentos donde uno pregunta y está en posición histérica, donde uno explica y está en posición universitaria, Totalmente. donde uno pone un límite y está en posición de amo. Pero habrá sido, digamos, cuando hay análisis que uno ocupó el lugar de causa del deseo, digamos, ¿no? Porque si no idealizamos que siempre hay que estar y pasamos a ser una institución nosotros también. Bueno, algo de eso sucede sin que nos demos cuenta. Sí. Pero bueno, yo decía que era medio profético esto, porque realmente los analistas han ido ocupando, un poco por necesidad, otro poco por convicción, un lugar muy diferente y han posibilitado estas cuestiones como las que plantea Eduardo, ¿no? O sea, y creo que todavía falta mucho transmitir esto para que sea como un acervo intelectual en la clínica. Y por ahí, ¿no? romper el prejuicio, me parece, ¿no? Porque yo te preguntaba por la transferencia y sigo por ahí, ¿no? Que me parece que a veces son pacientes considerados muy graves, que nunca van a entrar a un análisis, ¿no? Que si no empiezan por la abstinencia, digo, me parece que justamente ha habido un avance en ese sentido, ¿no? De hoy poder, que hay más analistas que pueden alojar con menor prejuicio, y que no están tan preocupados por la estructura, es decir, que por ahí, como mencionaste esto al pasar, ¿no? Sí. Que por ahí la sustancia ocupa un lugar en la estructura que también es a definir, ¿no? Seguro, es transestructural la adicción. Pero bueno, en ese sentido es importante esta cuestión de escuchar en la singularidad de cada caso qué estatuto tiene para pensar una táctica y estrategia para la dirección de la cura, digamos. Y escucharlos y aprender de ellos también me parece muy importante, no imponer, digamos. Y Eduardo, en esto, ¿no? Del contexto, de la estructura, de escuchar la singularidad, un tema que aparece mucho en el campo de las adicciones, muchas veces es sumamente ineludible y otras veces molesto, las familias. Claro. No. ¿Cómo trabajar, cómo pensar analíticamente esa cuestión, ¿no? Claro. Más allá de la singularidad de cada familia también. Seguro. En la experiencia esta que cuento, todo el tiempo lo vi solamente al paciente. Estamos hablando de un paciente de 39 años y no se metió, por lo menos en su discurso sí, se metía la familia, pero no en el dispositivo. Supongo que con adolescentes ya ahí hay que incluir esa variable, digamos. Pero también con adultos muy problemáticos graves. Con la familia también, ¿no? También. Por eso digo, es un tema Sí. que siempre es sumamente complejo, ¿no? En ese caso, en mi experiencia, conviene que el mismo analista individual no sea el que vea a la familia, sino que haya otro analista que haga entrevistas vinculares, porque se mezclan las cosas, en mi experiencia. Es interesante eso. Sí, incluso con parejas, digamos, ¿no? Por ahí, eventualmente en una situación puntual uno puede hacer una entrevista de pareja, pero no atendería a uno de los integrantes de manera individual y además a la pareja, porque también se mezclan las cosas, ¿no? No está bueno, porque aparte hay como cierta sensación de preferencia por uno, por otro, que es tu paciente individual, digamos. Y una cosa que quería agregar, que no quería dejarla pasar, yo les decía que las operaciones que yo tomo son alienación y separación. El problema que noto con los grupos es que hay como una estigmatización de decirles, usted es un adicto en recuperación de por vida y nunca se va a curar, digamos. Le ponen un rótulo, que vuelve a ser una nueva alienación. Y yo digo que el análisis en el horizonte apunta a la operación de separación de las alienaciones fundantes y también de la alienación a los grupos. Claro, o sea, porque que alguna ahí vez se pueda ir de los grupos. Sí, porque ahí parecería que queda situado como que la abstinencia sería la cura. Exactamente. ¿No?
Exactamente. Pero hay un equívoco ahí. Exactamente. Con lo cual es el equívoco de pensar que la droga es la causa, cuando la Exacto. droga es efecto. Que la droga es la enfermedad. Claro, Exacto. ¿no? y es interesante porque en este campo clínico, más allá de la escolástica, se preocupa mucho la gente por las recaídas, Claro, claro. pero nadie se pregunta por las abstenciones espontáneas. Y son como dos caras de una misma moneda, porque en realidad son como cuestiones a develar, ¿no? Pero la gente se pone muy contenta cuando el paciente se abstiene Claro. y se preocupa mucho cuando recae, pero no hay como un pensamiento sobre la vinculación que tienen esos dos momentos. Claro. Bueno, hay como cierta imaginarización del poder de la voluntad, ¿no? Sí, sí. Parece que... La casuística de NA es alarmante. Ellos es un grupo Sí. internacional, está en casi todo el mundo y es menos del 5%, dicen ellos, de que se abstiene y sostiene la abstención de la cocaína, por ejemplo. Es alarmante la cifra. Menos del 5%. Menos, así, a nivel mundial. O sea que es muy difícil dejarla, digamos, ¿no? Esto es lo que ellos plantean, digamos, estadísticamente. Si un analista se para frente a un auditorio de AA, NA, lo que sea, ¿no? Y alguien del auditorio le pregunta al analista, que en este caso serías vos, ¿qué es la cura para usted de las adicciones? Es una linda pregunta. Otra vez volvería a decir que la adicción no es la enfermedad, es efecto de una angustia que está por detrás, de una sensación de desamor muy profunda que está por detrás, y en todo caso la cura es que el sujeto se libere de esa profunda angustia y sepa hacer otra cosa con eso, que taparla con sustancias. Por ahí pasaría la cura. Iría a las causas. Eduardo, A las causas. uno podría decir que hay una caída de la escena que antecede al inicio del consumo. Sí, sí, en el sentido de la vulnerabilidad en relación a tener un lugar en el otro, en el deseo del otro. Sí, sí. Cuando vos decís caída de la escena, estás pensando en el pasaje al acto. Es como sujetos que ni siquiera fueron suficientemente alojados en el deseo del otro. Hay un problema de sensación de no ocupar un lugar en el deseo y de profundo desamor, lo cual angustia muchísimo, digamos, porque me acuerdo una frasecita de Facebook, a veces tiene frases que pegan, ¿no? No hay amor suficiente para darle, para llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Digamos, están equivocadamente buscando amor en el otro y van a repetir ese problema del déficit original que tuvieron ellos. Es decir, buscan relaciones en las cuales son desalojados. Y eso los angustia y caen en la droga. Por eso Charlie le dice, no puedo dejarte amor, a la droga. Bueno, Digo, Charlie tiene un historial, ¿no? Un historial, me refiero en el sentido de su historia de vida, su historia, bueno, en fin, no vamos a hablar de eso, pero hay ahí sí, efectivamente, ¿no? Un alojamiento fallido, se podría decir, sí, más allá de toda la ornamentación, ¿no? Porque a Sí. veces se confunde. Sí, sí, aparte el hijo le tiene que hacer de padre a veces, ¿no? A veces. Yo he trabajado en el campo de las adicciones, casi te diría en los dos extremos, en los sistemas abstencionistas de comunidades terapéuticas. En realidad trabajé en una institución pública que los conveniaba y yo supervisaba y demás. Pero también he trabajado con reducción de daños, que en Argentina tiene una vuelta diferente. Reducción de daño y gestión del riesgo, es el nombre completo. ¿Cómo pensar? Viste, como vos decís, bueno, está bueno trabajar con los grupos, con AA, NA y el análisis. ¿Cómo pensar trabajar con reducción de daños, ¿no? Y el análisis, donde está la anuencia que el sujeto consuma, pero con ciertas indicaciones que hagan menos gravoso ese consumo, ¿no? Que es otro mensaje, ¿no? Yo no es creo otra en eso. cuestión. ¿No crees? No, para nada. ¿Por qué? Es desconocer que es adicto. Hace acordar el título que Berman le dedica a una película a sus padres que se llama Con las mejores intenciones. Digamos, es desconocer que esta persona, si pudiera consumir poco, no es adicto. Es decir, una persona que un fin de semana se fuma un porro de vez Si en pudiera cuando, consumir cuando quiere. claro, ¿no? claro, Pero no tiene una relación de esclavitud pero con la por eso sustancia. mismo, de ahí se desprende lo que hoy hablamos tanto del consumo problemático, que implicaría que hay uno que no lo es.
Bueno, si no fuera así, no podríamos ir a comprar nada, ¿no? Porque Claro. hay una buena parte del consumo que está considerado como saludable, ¿no? Totalmente. Claro, claro. Bueno, el A discurso, pesar de que... capitalista, ¿no? ¿Mm? El discurso capitalista que te Sí. ordena gozar, digamos, ¿no? Que no hay espacio para la angustia, para el Sí. sujeto, para la Bueno, y, compasión. Sí, sí. y que de alguna manera ha establecido el lugar del consumidor casi en el mismo nivel que el de ciudadano o un poco más, te diría. Sí, 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 y que sí. produce cosas muy Igual- ricas, ¿no? El capitalismo... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? no, yo hace un rato me comí un chocolate que ni te cuento, ¿Y no compartís? con yogur. Eso está mal. No, lo compartí, pero... Lo partiste. Justo Lo compartí. vamos justo Pe- hoy Fassbinder nos va a llevar a la cuestión Claro. del amor y capitalismo, por Sí. eso me impactó que empezaras por ahí, ¿no? Y que lo trajeras. A mí me parece que con respecto a la reducción de daños, digamos, hay sujetos que siguen caídos, ¿no? Que digamos que no, digo, que empuje a la abstinencia de instituciones a veces muy arbitrarias o que les resultan muy arbitrarias, que siguen caídos, ¿no? Y que por ahí esta otra alternativa permite algún tipo de alojamiento que en algunos casos tal vez permita después constituir otra cuestión, ¿no? Por lo menos alguna de ese tipo de demandas he llevado adelante con buen resultado en el sentido de comenzar un análisis, ¿no? Pero de gente que expulsada de diferentes internaciones, de realmente estar al borde de la muerte con que no consumo pueden parar, voraz, ¿no? no pueden Claro. parar de caer. Exacto. Entonces que bueno, por ahí esas estrategias de reducción de daño hacen una contención posible como para parar la cuestión y Como una Pe- primera pero- etapa. no que sea para todos, ¿no? Lo mismo que digo, creo que no hay un para todos. No, eso seguro. Yo fui supervisor en el Cedronar en una época que es donde se reciben a los adictos y se los deriva a comunidades terapéuticas. Y la casuística de ellos, en las comunidades terapéuticas que había analistas trabajando, lograban, se escuchaba al sujeto y lograban que se queden. En las que solamente eran restrictivas, digamos en el sentido que lo estás diciendo, hacían actings o pasajes al acto y se rajaban, se escapaban Claro, permanentemente. O sea que eso también, en un analista trabajando ahí, es diferente. Ahora, Digamos ¿cómo, que se nota la diferencia a nivel Sí. de la eficacia clínica Sí, sí, también. totalmente. y cómo el tema capitalista, ¿no? Ha cambiado las cosas? Porque incluso ha cambiado las convicciones, como diría Groucho Marx, si no le gustan mis principios, Sí. tengo otros. Porque antes las comunidades terapéuticas proponían como tiempo de tratamiento, no hace mucho, 20 años, 3 años de internación. Claro. Luego, cuando tuvieron que conveniar con el Estado y el Estado decía, no, tanta guita no tengo, pasaron al año y después pasaron a meses. ¿No? Pero digo, esto hace 20 años, la propuesta era 3 años. Sí, sí, y con una dudosa eficacia, ¿no? Ujú. Porque pasados esos 3 años, cuando se llegaba a esos 3 años, ¿no? Cuando no Sí, había... sobre todo en instituciones que Mm. por ahí no superan, digamos, la posición del adicto como al borde de un delito, ¿no? El delincuente, o sea, muy asociado también a la Sí. criminalización, Sí. ¿no? De una respuesta que es una enfermedad, digamos, ¿no? Una Seguro. respuesta del sujeto que es construir esa posibilidad, ¿no? Ujú. Sí, que más que como enfermedad, porque a mí por lo menos me genera cierto rechazo pensarlo en términos de enfermedad, ¿no? Me da más por pensarlo en términos de padecimiento. Bueno, ¿no? pero la neurosis, la psicosis son enfermedades, la perversión, ¿por qué no? No hay que asustarse. Infirmitus. Asumámonos como enfermos. Claro, nos Sí, afirmamos en, O- en lo ¿Te infirmitus. gusta como del- padecientes? Vamos para adelante. Me gusta Padezcamos. más padeciente. No le gusta, no sí. le gusta enfermo, pero No, el enfermo no me infirmitu gusta. del No, latín no firme, ¿no? Es cuando el sujeto no está firme y necesita ahí construir un síntoma, una neurosis, algo para tener un lugar, ¿no? En el otro. En el mejor de los casos. La peor manera, ¿no? En esto que estás narrando hoy, que tal vez puede llegar a ser una adicción, ¿no? Es un desafío para el futuro del psicoanalista también, porque cada vez hay más. Digamos, es impresionante. Tengo una paciente de Rosario que me decía que Sinaloa es de nenes de pecho, al lado de lo que está pasando en Rosario. Permanentemente está la policía, los políticos, están todos metidos en el tema, digamos.
Y de golpe, igual que tengo una amiga en México, que de pronto los narcos van a un lugar y pagan la cuenta de todas las personas en ese lugar. Otro día el dueño del lugar no les dio, digamos, lo que le tiene que dar y van y ametrallan a todos, Pero- así de golpe. pero A los mismos que le pagaron la copa. Exactamente. Sí, pero también Sí. muchas veces están en el lugar del Estado ausente. Porque en Sinaloa, por ejemplo, Ujú. hace unos años, lo sé por una médica legista que me lo dijo, secuestraron a dos niñas, dos adolescentes, que parece que las chicas de esa región son particularmente bellas. Entonces pusieron un pasacalle, en esa época todavía estaba el Chapo, y decían, Chapo, esto no. Aparecieron a las 2 horas las chicas. O sea que hay toda una cuestión de luces y sombras con el crimen organizado. De hecho, España hace unos años tuvo un problema porque incluyó dentro del Producto Bruto de su país lo que factura el crimen organizado. No, claro. Ujú. Entonces, bueno, no es blanco-negro el tema, lamentablemente, y lo que nosotros trabajamos es un aspecto de la consecuencia de todo esto y donde podemos echar manos, porque el resto Es cierto. es de una dimensión absolutamente... Sí, sí, es una maquinaria y Es una cosa monstruosa. Sí, sí, infernal. tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Nuestra incidencia es en el 1 por 1, ¿no? Hasta ahí llegamos, No, y lo cual no es poco. Pero vos sabés, Eduardo, que nuestra incidencia también es en afinar una pregunta que casi no se hace. ¿Por qué la gente consume y de esta manera, no? Que es una pregunta general que hay que bajar a la singularidad, pero es la pregunta. ¿Por Todo qué el mundo- consume no solo cocaína, Claro, tabaco? pero todo esto que estamos hablando nosotros en general, todas las políticas, están en la consecuencia, no en la causa. Usted Claro. con su chocolate, Claro. fíjese qué va a hacer porque... Y sería un problema si no pudiera parar de comer chocolate. Pero Bueno, afortunadamente, tenés el vino tinto y el Discúlpeme. amor, que es la misma droga. por eso Dopamina. Pero- vamos alternando, pero vamos Gaby, alternando, un día Gaby, chocolate, un día Gaby, vino el tema tinto. no es que consumas, sino que hagas alarde y no compartas. No hago alarde. La próxima les traigo chocolate para todos y todas. Y No, pero volviendo a la incidencia del 1 a Eh, 1, digo una sí. cosita, que no sé para dónde ibas, me parece, porque se armó el chiste. No que sé no si se Luis- olvide de mirar el reloj, Sí, Salinas, no con la estamos pregunta haciendo- que va a pero hacer. digo que fíjate que estés hoy acá, que hayas, digo, ¿no, Eduardo? Trayendo tu transmisión, contando una experiencia, invitando a recordar, ¿no? Las inserciones de cada uno, como ha ido pasando de alguna manera en su recorrido por esta clínica. Y que el psicoanálisis tiene una posición, me gustó mucho la pregunta de Luis y cómo la respondiste, ¿qué es la cura para un analista en relación a estos temas? Me parece que eso es una incidencia más de una transmisión inmediata y a largo plazo, que se escuchan los efectos de esa transmisión tuya y de un montón de analistas que vienen, que se vienen, ¿no? Digamos, pensando en una posición posible. Pero aparte el trabajo de Eduardo, o sea, esta coronación que hace con su tesis, vuelve a situar un tema que me parece que pocas veces se dice, que es que el psicoanálisis tiene un lugar absolutamente válido en este campo. Realmente tiene una propuesta. Totalmente. Sí, lo que hay que decir también es que sucede en este campo, ¿no? Lo mismo que sucede en general, ¿no? Que de pronto nos encontramos con usuarios que vienen con largos años, ¿no? De fracasos en sus tratamientos sin que se dé pie con bola con qué hacer con eso. Y con la consulta al analista aparece siempre la urgencia, la demanda de cura inmediata, ¿no? Como perdiéndose de vista la cantidad de tiempo de tratamiento, cosa que sucede en relación a las infancias, en relación al autismo, a la psicosis, en fin. Claro, claro. Yo eso lo Sí. pienso por que esto está pasando en el mundo, pero en Argentina nos pasa peor que en el mundo. Que estamos sometidos a dos leyes lamentables. Una es el que las hace no las paga y la otra es la ley del menor esfuerzo. Entonces justamente vos decías, quieren una cura inmediata, rápida, y nada que tenga que ver con el deseo es sin esfuerzo, digamos. Y Es el cura- capitalismo, la plusvalía y el todo se puede. Claro. Bien. Bien. Bueno, Eduardo, Un placer haber estado con ustedes Un y gustazo. me hicieron pensar. Y muchas gracias, Muy bueno. Gracias por la invitación. A vos, Gracias. bueno, esperamos tenerte nuevamente Cuando quieran, sobre por el aquí tema que para quieran. presentar tu tesis.
Cómo no, y también el nuevo libro que va a salir sobre perversión. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y a la vuelta estamos con nuestra sala de cine y nuestra agenda musical. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Yo la sigo. Cantá la voz. Estamos al aire. Buenas noches. Canta la voz esa canción que tanto te gusta. Bueno. ¿Cómo están? Bueno, bien. Se vienen sorpresas. No diremos más, pero estén con nosotros hasta las... ¿Quién está tocando el plastiquito? Bueno, buenas noches. Estamos en la segunda parte de Pulsión de Radio, episodio 10, con el gusto de estos dos espacios tan queridos que son la agenda cultural con la versión música, que está a cargo de la querida Naná, y la sala de cine que vuelve a Pulsión de Radio remasterizada 2022. Así que bueno, con mucho gusto de disfrutar estos dos espacios hoy. ¿Cómo les va? ¿Quieren? Yo voy a cantar algo. Cantate algo, por favor. Bien, porque vos sos el rey del karaoke. Esto es así, claro. Yo pongo el karaoke en mi casa y canto, como toda la gente. Así me haces la película. Y yo le dije que cante, bueno, no lo voy a revelar ahora. Acá tenía la pista de Lili Marlene, pero Naná no quiere cantar en alemán, me dijo. No, yo no canto sobre pistas, canto con músicas de verdad. No, bueno, está bien. ¿Querés tocarte algo, la mandolina? Yo puedo. Yo a capela puedo. Lo agarré de algún texto, sí, eso me suena. Bueno, vamos a poner un poco de orden a este encuentro. Estuve practicando Lili Marlene por fonética. Cuidado, porque acá tengo una madame. Un poquito de alemán hablo, cuidado, ¿sí? Cuidado, claro. Pero ella habla materno. Bueno, Maya Lainez, ¿querés presentar entonces el espacio? Empezamos con la agenda cultural y después simplemente anunciar para los que tengan ganas de quedarse a escuchar que a continuación vamos a estar con sala de cine con Fassbinder hoy, que es un querido a partir de ahora para mí, un autor que conocía pero muy poquito y que gracias a Walter he conocido más en profundidad y que a partir de ahora es un querido para mí director entrañable y que va a ser reemplazable. Y espero también para los oyentes. Así que se queden a los que tienen ganas a escucharlo. A ver la película. A escuchar la sala de cine. Bien, obviamente se van a quedar. ¿Quién no se va a quedar? A ver, levanten la oreja. Bueno. No, yo, pum, matado. Bueno, bien. Figurita. Sí, bien. Entonces, vamos con la agenda cultural de música. Hace un mes que no te vemos, Miriam. Oh, pero Amaya, ¿de qué querés que te hable hoy? No sé, sorpréndeme. Porque quedamos la otra vez con el viaje a Hungría, que pensabas que yo hablaba fluidamente el húngaro y me hiciste decir 3 palabras para... Pero se entendieron. Hay oyentes que lo entendieron y que incluso citaron esas 3 palabras. Así que, querida, muy bien. Oye, ¿nos vas a hablar en alemán? Vielleicht. Mal sehen. Ok. No, ¿Dónde nos llevas de viaje? A ver, emprendemos el viaje. Súbanse al tren. Pasajeros al tren. Vamos a empezar por callarnos. Bien. Con algo que de estreno mundial... Hoy, estreno mundial desde Suiza, desde la montaña suiza, vamos a poner a el querido Marshall Inalbon.
Estamos escuchando a Marcialin Albon desde Switzerland. Marcialin Albon mide 1,95 m, toca la trompeta, el flugelhorn y esos caracoles de mar y también el corno alpino. Ahora lo estamos escuchando con una composición de él que salió hoy, estreno mundial, que se llama Jovian y que es un solo de él al flugelhorn. Eso. Wow. Y esta semana estuve en el Teatro Colón para ver otro amigo, porque se llama Corazonadas, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ahora es como medio en desorden, no es el orden cronológico de la música húngara de la otra vez. Bueno. Es más la efervescencia del mes de mayo, que en francés se dice au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. En mayo hace lo que te dé la gana. Eso. Es el momento de la primavera ya, entonces claro. Un momento de corazonadas. Sí, y hoy justo tuvimos un día muy así de mayo allá, ¿no? Entonces, cierto, caluroso y todo. Y entonces fui al Teatro Colón este miércoles para ver, para escuchar un concierto triple con compositores contemporáneos, Ligeti, Luciano Berio y Oscar Strasnoy. Oscar Strasnoy, que es un argentino que se fue a París, Berlín, y que ahora está mundialmente conocido, compositor excelente, que presentó una obra que se presentó durante toda la pandemia, así, online, por la Filarmonia con Alexandre Tarot, en este momento como pianista, y en esta ocasión en el Teatro Colón fue Marcelo Balat, que hizo el estreno americano de esta pieza. Hermosa pieza que se estrenó en 2017, y ya que tenemos una especial cine, capaz te va a sonar Walter, la palabra Kuleshov, al efecto Kuleshov, que se llama así la pieza de Oscar Strasnoy que compuso en el 2017, y que se refiere a eso ¿querés explicar capaz lo que es el efecto Kuleshov? Que es esa cosa que una imagen, cuando está presentada junto a otra imagen... Sí, el montaje, es claro. El secreto del montaje. Y vos haces mucho montaje, Amaya, ¿bien sabes? Y sí. Sí, pero dependiendo de, por ejemplo, poner un rostro de deseo... y al toque poner una imagen de un plato de comida, bueno, el cerebro automáticamente cuenta, la persona tiene deseo por ese plato de comida, tiene hambre, pero si en lugar de poner el plato de comida pones, no sé, una persona, una montaña, o una montaña, o lo que sea, o alguien muerto, sí, cambia todo. Se usaba mucho el cine mudo, más que nada. Sí, exactamente. Sí, es como es usar un recurso del cerebro que automáticamente asocia una cosa con otra. Entonces la pieza de Oscar Strasnoy juega con eso de la memoria auditiva, de la repetición de ciertos motivos, y que juntado con otros generan nuevas imaginarias. Y ahora vamos a escuchar entonces un extracto de una parte que me gusta mucho, porque es un concierto para piano, entonces donde se escucha muy bien el piano, el pianista en este momento. Por favor, el segundo tema.
Bueno, acabamos de escuchar un extracto de Oscar Strasnoy, Kuleshov, en una versión donde toca Alexandre Tarot en una performance que se hizo durante la pandemia y por la Filarmonia de París. Y se estrenó así online, no había nadie casi en el público, salvo 4 personas, de las cuales conocía 2, una cosa así. Y bueno, y escuchamos otra versión en el Colón el miércoles pasado en un recital increíble, donde también pasaron entonces el concerto de violín de Ligeti, ya que la otra vez les había hablado de la música húngara, les había nombrado Ligeti, y en esta ocasión tocó Francesco Dorazio, un violinista genial también que yo no conocía. Ahora no vamos a escuchar el concierto de Ligeti, pero vale la pena escucharlo si pueden investigar. ¿Está disponible eso en algún lado? Por todos lados, porque es una pieza de 1900, o sea, del 89, 93, así que es muy contemporáneo. Y ya que estamos con la música contemporánea y el Colón, vale subrayar la acción de Martin Bauer, que está ahí en la dirección del CTC, y la programación en particular que del sábado 21 de mayo, ya que estamos en el mes de mayo, que va a haber una instalación sonora y residencia de compositoras. Ajá. Así que a mí me interesa ver eso, no sé, porque como es una residencia, no sé qué vamos a escuchar ni qué vamos a ver. Que es en la parte de abajo del De Colón. abajo, exactamente. Un lugar encima muy interesante. Sí, siempre. Escénicamente y todo. Y hay Carola Selaski, que es una súper baterista que toca también con Lucy Patané. Yo la conocí más en cosas más pop, entonces me interesa ver qué puede hacer en música contemporánea. Magdalena Clavijo, Camila Reborati, Cecilia De Feo, Victoria Barca, Florencia Gurki, y es parte del programa Música Expandida de la UNSAM, ¿no? Entonces el 21 de mayo, sábado 21 de mayo, porque pensaba eso, cuando presentás teatro, lo que viste en el teatro, en la agenda, se repite, pero aquí no. Claro, entonces así tenemos. Y quería seguir con un amigo que siempre nos reunimos y que para mí es un artista mayor, pero que no se conoce mucho, y que se pone al piano, toca, ahora está afinando piano y escribiendo sobre el afinador de piano. Mirá, anécdotas. Y que vamos a escuchar una pieza dentro de melodías favoritas que compuso alrededor del piano. Vamos a algo un poco más que compuso y también produjo, y lo grabó desde su casa. ¿Y esa voz? Se grabó a distancia desde otro lugar. Otro hogar. Que está por ahí, Villurquiza. No, en este momento me habían prestado un PH por Palermo. Ah, mira. Entonces lo grabé ahí. Y él lo grabó desde su casa y desde su piano que había afinado él mismo. Eso. Entonces, Javier Maldonado, a seguir, lo pueden buscar en Bandcamp, están todos sus discos. Increíble, además de la melodía, la presencia de ese instrumento, ese piano, muy increíble. Sí, él justamente quería componer algo alrededor del piano, y no, por lo general hace cosas un poco más pop, pero es pianista y tiene esa sensibilidad muy particular con el piano, que capaz no tiene el virtuosismo de otros, pero tiene esa cosa muy entrañable, la relación, eso. Y me pareció interesante también escuchar eso después de la partecita
que compuso Oscar Strasnoy, que también tiene una relación muy fuerte con el piano, que aparte de ser compositor de música contemporánea, un poco más elaborada, es pianista. Entonces, él también tiene una relación con el instrumento muy interesante. Y quería terminar, después voy a seguir con un poquito de agenda para concluir, pero quería terminar con un otro concierto en que había muchas propuestas de conciertos últimamente, y hay muchas propuestas, y hay mucha gente que sale, se nota que como una ganas de salir después de todo eso, ¿no? Efervescencia. Claro, dice, ¿no? entonces es difícil elegir, pero cada vez que uno elige se siente como parte elegido y privilegiado, ¿no? Y yo asistí el sábado pasado como invitada también, o sea, también que tenía como las corazonadas tienen que ver con uno, ¿no? Al concierto de Andrés Ruiz. Es algo más pop que quería que escuchemos ahora, que se llama Todo sobre el fin del mundo, que dentro de su disco que se llama Víctima de la Imaginación, que compuso en el 2017, o sea, salió en 2017. Y Andrés Ruiz es un compositor muy prolífico, productor también, y hace su música, o sea, es baterista, toca todo tipo de instrumentos, y escénicamente también tiene como una performance muy interesante, y le gusta combinar estilos distintos. Y ahora vamos a escuchar a Andrés Ruiz, entonces, Todo sobre el fin del mundo, con una copa de vino en la mano, que se viene en Buenos Aires, en orden, un clásico, Jorge Drexler en el Gran Rex, 6, 7, 8, 13 y 14 de mayo. Y el 10 de mayo, una francesa, Camille Berthaud, en bebop, que va a presentar Le Tigre, el tigre, que hace un jazz francés, es muy, muy buena. Naná, ¿vos cuándo vas a estar? Pará, déjame terminar con esto. Y después el sábado 14 de mayo, una gran cantante de jazz, Julia Moscardini, que presenta su disco Mood Indigo en el Centro Cultural Borges, que acaba de volver a abrir. Sí. Vayan a verla. Julia Moscardini. Sí, es hermoso y es una hermosísima persona. Y el 11 de junio agenden esa, que va a ser muy buena, de Julieta Lazo, que presenta Cabeza Negra en el Xirgu, su nuevo álbum. Bueno, da la casualidad que esa misma fecha yo también voy a presentarme en el Bebop, pero a la medianoche con Damsel Talk para Nightbirds, que lo retomamos. Pueden hacer las dos cosas, no hay que elegir. Eso. Muchísimas gracias. Buenísimo, hermosa. Hasta la próxima. Agenda, un gustazo, agenda musical. Y bueno, después pasamos a sala de cine, así que podemos hacer la cortina musical de sala de cine y después nos encontramos. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
unsere beiden Schatten sahen wie eine aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Tanto tiempo. Qué lindo, sala de cine de nuevo. No veníamos por acá. Bueno, a partir del programa ahí, de la entrevista de la vez pasada, Diego estaba hablando con este muchacho, ¿cómo se llama? El del Gran Pez de Mar del Plata. Francisco. Ahí está, Francisco. Entonces, para mi sorpresa, grata sorpresa, Francisco, que me lo imagino a alguien joven, no sé qué edad. Es joven, sí. Ahí está. Bueno, un saludo en principio para la gente de allá. Y dijo que como parte de los eventos, por esta reunión que van a hacer de editores, ¿no? En Mar del Plata. Ajá. Y mencionó que iban a hacer una especie de, no sé si retrospectiva, pero iban a pasar algunas películas de Fassbinder que habían conseguido en 35 milímetros, que yo supongo que se las deben haber pedido al Goethe o alguna cosa así, ¿no? Porque sí, es muy raro que alguien tenga fílmico tienen que contarnos cómo lo lograron. Sí, supongo yo que debe venir por ahí las cosas. Los ciclos que se han hecho acá de Fassbinder, generalmente las películas las tenía el Instituto Goethe y se las pedían, y bueno, en el San Martín se hicieron varias cosas. Pero es de una juventud enorme Fassbinder, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que alguien como Francisco pueda haberse interesado. Yo me he quedado pensando un poco, claro, que lleva a volver, ¿no? Sobre este director, además, más allá de, digamos, las contingencias de su vida personal, siempre se cuenta estas cosas. Y me parece que me quedaba pensando dos cosas. El otro día hablando un poco con Jorge Baños, él me decía una cosa que siempre está actualizada. Una, la cuestión de la sexualidad o como se quiera llamar, género, sexuación, en psicoanálisis, el tema que se quiera llamar. Y eso aparece justo en la película que habíamos visto con vos, Laura, que es en un año con 13 lunas. Y esa hace ahí una especie de simetría con otra película que es Solo quiero que me amen, ¿no? Entonces Fassbinder siempre se caracterizaba por tener estos títulos como bastante así corrosivos, ¿no? Una especie de ya el mismo título de las películas se llama La angustia corroe el alma. A mí me vas a acordar a esas cosas tipo Nietzsche, que por ejemplo cómo se filosofa martillazos, ese tipo de aforismos o de títulos que me parecen así contundentes ya del vamos, ¿no? Como ya te da ganas de verla apenas lo escuchás. Y justamente para situarlo un poco brevemente, Fassbinder nace justo cuando Alemania ha sido derrotada, ¿no? En el año 45. Después aparentemente él y la madre se anotan como nacido en el 46. Porque él dice que escucha los bombardeos mientras está en el vientre de su madre. Bueno, tiene una cosa así medio de color. La cuestión es que nace en medio de la Alemania derrotada, ¿no? Berlín destruida. Claro, en el medio, claro, pie, ¿no? Con una madre que que trabaja después en sus películas, en varias de sus películas, con una relación que algunos querían caracterizar como entre edípica e incestuosa, una cosa un poco rara. La cuestión es que él se cría prácticamente con la madre. En realidad se cría con un montón de familiares donde él no puede distinguir de niño qué son los padres, porque gente que vivía ahí en la casa, un montón de gente, hasta que más o menos le tiene que explicar más o menos. El padre de Fassbinder era un médico que después aparentemente le sacaron la licencia o por alcohólico o dicen que hacía abortos, que se yo, en esa época. Y cuando él va a vivir con su padre es ya bastante más adolescente, que él tiene 15 años, se declara homosexual y bueno, tiene y trabaja con el padre ahí dándole una mano con unos cuartos de hotel, etc. Ahí a los 21 años empieza a hacer ya. Fassbinder viene en realidad, su primera, digamos, movida cultural es a través del teatro. Que encabeza Yo creo que tenía menos de 20 años, ¿no? Cuando claro. Empieza a dirigir teatro. Sí. A los 21 hace las primeras películas, ¿no? Así más o menos importantes. El marcador de las 4 estaciones, creo que la primera de las películas importantes.
Pero Fassbinder forma parte del movimiento que se llama antiteatro en Alemania, ¿no? Con una cosa un poco más reactiva sobre el teatro más estándar o cosas por el estilo, tomando cosas de Brecht, bueno, acá Maya debe saber seguramente alguna de esas cosas, y se junta con un grupo de gente que curiosamente después van a ser todos los que colaboran siempre con él en las películas, o sea, aparecen Hannah Gigul, él va recolectando una serie de gente que al mismo tiempo después son sus parejas, o sea, es una cosa, toda su vida, de alguna manera... está ahí moebianamente... Sí, ¿no? Su pareja, ¿no? Su arte. Después Armin Meier se suicida, que es su última pareja gay, después de 4 años de una relación muy tormentosa, y él de alguna manera le dedica la película Un año con 13 lunas, que es Elvira, que es este personaje transexual femenino, está un poco dedicado a la memoria de Armin Meier. De esa pareja, porque, claro, porque es su tributo, porque él cuando le avisan que el tipo se había ahorcado en el partido, no lo quiere ir a ver, o sea, no va al sepelio ni nada, y de alguna manera su forma de homenajearlo, recordarlo, es ni más ni menos que con esa película. Con esa película, maravillosa. Todas esas películas tratan siempre de casi la misma infancia y la vida de Fassbinder. De todas maneras, a mí hay una cosa que siempre me llamó mucho la atención de este director, a diferencia por ahí de otros directores, que es que todos sus excesos, por llamarlo de alguna manera, que tenían que ver, que terminaron con su vida, pues Fassbinder muere a los 37 años de edad, y entre esos 21 y 37 años realiza 43 películas, o sea, es una cosa que nadie puede... Y 30 obras de teatro. Claro, de las cuales eran adaptaciones, guiones muchos de él, o adaptaciones. Exactamente. Entonces, él siempre decía que para tener una vida chata, aburrida, qué sé yo, que él no tenía tiempo para perder en esas cosas, y era capaz de filmar una película atrás de otra o 2 películas al mismo tiempo. Y editaba también. Bueno, por ejemplo... sus películas. Sí, y además las películas eran geniales, pues vos decís, bueno, se hacen películas cortas en poco tiempo y la calidad, por ejemplo, La angustia corroe el alma, todos nos llamamos Ali, que es la del amor de esta mujer mayor en Alemania, con un marroquí. Imagínate la época en la que se estrenaba eso, ¿no? O sea, no, aparte del tema de la película, obviamente en Alemania presentar eso en ese momento era como bastante revulsivo, ¿no? Es el 73, todos somos Ali. Claro, entonces ese fue uno de los, a su vez era uno de los amantes de Fassbinder, digamos, ¿no? Que fue pareja de él durante mucho tiempo. Quiero decir que todos esos excesos que caracterizaban su vida, que evidentemente le ayudaban a filmar de esa manera, que eran la cocaína y los analgésicos y la comida, comía en exceso, invitaba a todo el mundo, gastaba fortunas de dinero, bueno, todas cosas así que uno puede caracterizar, digamos, moralmente como excesivas. Sin embargo, a la hora de terminar con, digamos, hacer un balance, uno dice cuál fue la producción artística del tipo. Lo otro queda como una anécdota, ¿no? O sea, bueno, dice, sí, Thomas Wayne hace 43 películas en 13 años, 17 años, bueno, no vamos a hacer apología, pero digamos, como que la usaba bien en todo caso, ¿no? Lo que a mí siempre me llamó la atención es que todos los excesos, en todo caso de su vida personal, jamás se trasladaron a alguna cosa así en la puesta, o sea, nunca se trasladaba algo de su propia biografía o una cosa por en alguna cuestión fílmica, o sea, el tipo era de una rigurosidad absoluta. Si nosotros vemos las películas de él, sus encuadres, su forma de narrar, por ejemplo, Ruleta China o esas películas, casi servían de modelo para una escuela de cine, digamos, cómo se filma bien, por decirlo de alguna manera, cómo se ilumina, cómo se filma, cómo se actúa. ¿No? Y además está reconocido los avances técnicos que él hace en el cine. Incluye algo que luego fue tomado por otros directores posteriores, que es el giro de cámara de 360 grados. Lo introduce él, ¿no? O películas como la que vi ahora recientemente que te contaba, Desesperación, que me encantó, que 10 minutos ¿no? Él trabaja mucho con las transparencias, las sombras, y investiga y explora con un atrevimiento, pero con una precisión enorme, ¿no? En Desesperación hay 10 minutos narrados en una habitación oscuras, con una lámpara que está en el centro que se bambolea, y no paran 10 minutos, filma así, ¿no?
con un toque teatral que, como él mismo dice, le sirvió para hacer cine, ¿no? Claro. Ese dominio de la escena, del escenario, del drama. Después, como decimos, son retomados después como, Michael Ballhaus, que era el director de fotografía, es el que después trabaja con Scorsese, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos. Cuando me refiero al formalismo, digo, cuando el tipo va como a ver cine clásico, por decirlo de una manera, va a ver a Douglas Sirk, no va a ver otra cosa. O sea, va a ver uno de los más grandes autores de melodrama con una carrera en Alemania, pero después Douglas Sirk por la guerra huye se escapa a Estados Unidos y desarrolla en Estados Unidos una película, una filmografía fabulosa. Por ejemplo, está Escrito en el viento, un montón de películas. Yo recomiendo que vean esa particularmente, ¿no? Rock Hudson era como la figura de Douglas Sirk, que se cambia un poco el nombre, un nombre judío, se cambia a otro nombre para poder trabajar en Estados Unidos. Bueno, varias anécdotas así. Pero el cine de Fassbinder, con melodrama mediante, tiene muchísimo que ver con el cine de Douglas Sirk. O sea, él va a lo entrevistar, además trabaja después con Douglas Sirk en una de sus últimas películas. Pero es un melodrama como vaciado de sentimentalismos, ¿no? Es como un melodrama ahí que no se evita la tragedia, pero que no cae fácilmente en sentimentalismos, ¿no? En golpes bajos o... Sí, como debiera ser, si podemos hablar de género, en realidad como debiera ser lo que se entiende verdaderamente por melodrama. Por melodrama, claro, no esa idea de la afección sentimental, de la cosa, de ninguna manera. Bueno, para el cine argentino, básicamente el cine clásico argentino, cuando hablamos de Hugo del Carril y eso, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, ¿cómo es? Ya me voy a acordar. Ahora, se me hizo una pequeña laguna. La película del Carril, que ya citamos acá varias veces. Ahora, quería, como para ir... hoy vamos a hacer seguramente la segunda parte de Fassbinder, ya, claro, ¿no? Porque hoy por ahí no nos queda, tenemos un rato más, pero tenemos mucho material, ¿no? Walter, fuimos como encontrando cuestiones, entonces quería, por ahí, simplemente para tirar el tema y después retomarlo en algún momento, que a mí me llamó mucho la atención, primero, digo, como analistas, ¿no? Que Lacan estaba en el año 72, esta película que mencionaba recién Walter es el 73, Un año de 13 lunas, dijimos, no, Ali, todos somos Ali, y Un año de 13 lunas creo que es el 75. Sí. Y solo quiero que me amen, no, del 78 es la de 13 lunas y la otra es el 75, solo quiero que me amen. Y Lacan en el año 72 introduce la inversión a uno de los discursos y genera un quinto discurso para pensar la llegada del capitalismo, ¿no? La subjetividad que se inaugura a partir del capitalismo y sobre todo el capitalismo ya financiero, ¿no? Que se instala, crece y nace fervientemente en esa época, y que encontré muchas similitudes de una búsqueda, porque se lo conoce a Fassbinder por un montón de temáticas que después podemos ir reseñando, que vos trajiste algunas hoy, en relación a la sexualidad, por ejemplo. Pero hay varias temáticas que él investiga, pero que están teñidas de esta búsqueda que, digo, me parece que no en este punto que el artista va más adelante, como dice Freud, del psicoanalista, donde hay algo de la cuestión del amor, ¿no? Esto que Lacan va a plantear con el discurso del capitalismo, que es un discurso, dice Lacan, que forcluye las cuestiones del amor. Pero del amor, me parece, y lo testimonia muy bien Fassbinder, del amor en tanto representa la falta, la pérdida, ¿no? Es decir, como y me parece que, bueno, realmente me sorprendió mucho, ¿no? La búsqueda que él hace, muy precisamente, que después la podemos conversar, ¿no? Pero y vos fíjate, Solo quiero que me amen, la película empieza con una especie de flashback del personaje siendo un niño que roba unas flores a una vecina para regalarle a la madre. Y lo interesante es la respuesta de la madre, que le pega, lo azota por haber robado las flores, ¿no? Que le dice, qué linda, gracias por las flores. No se roba, ¿no? Pero qué linda, claro, la flor. No, lo mata a cintazos. Después, como hablamos el otro día, cuando estábamos ahí conversando sobre esto, las flores aparecen durante toda la película, y lo que dice Fassbinder es,
esto de comprar amor, ¿no? O sea, que es un tema que él mismo después vivió en su vida. Él azotaba a sus parejas, las pegaba, las encerraba, ¿no? Y le cuenta a uno de sus parejas que le iba a tocar al hotel a 2 de la mañana la puerta, le golpeaba la puerta hasta que el tipo abría y dice, vos no sabés lo que es estar solo en una habitación, cosas así hacía, ¿no? Sí, las flores, es interesante lo que marcabas, ¿no? De ese gesto que se repite en la película una y otra vez, como un gesto trunco, ¿no? Son unas flores que nunca llegan a destino, es decir, son flores que él intenta regalarle a esa madre, pero es un regalo que nunca se produce, nunca es recibido, ¿no? Por eso me parece interesante eso que él investiga una y otra vez, la representación ¿no? El regalo es la representación de una falta, es un don, ¿no? Es algo intangible que no está en los objetos, y él muestra esto, ¿no? Que eso está inhabilitado, no hay lugar para que esa falta circule, ¿no? Es un poco lo que... Viste que el personaje le regala, en un momento construye una casa a los padres, y contrariamente a lo que uno puede suponer, no le dan ni las gracias. Habita en la casa, el tipo se la pasa trabajando y haciendo horas extras y matándose, bueno, le cuesta la propia vida, y para la mujer, para los padres, para recibir el amor del otro. Entonces el mensaje un poco es... Justo estuvimos en la primera hora, que bueno, tuvimos una presentación muy linda de Eduardo García Dupont sobre adicciones. Y justamente hemos estado tocando este tema, ¿no? Del sujeto caído, del sujeto del capitalismo en especial, ¿no? Caído, que no está alojado, pero de cómo están además habilitadas por este discurso. Bueno, Elvira, en Un año con 13 lunas, en un momento, el primero de los maridos le dice, él se ríe de él y le dice, solamente si fueras una mujer, y en la historia se cuenta, se va a Casa Blanca a operarse y vuelve transformado en una mujer y es rechazado igual. Está buscando amor. Todo el tiempo, todo el tiempo busca, ¿no? Complacer al otro al precio de, inclusive, hacerse una operación, etcétera, etcétera. Después se disfraza de hombre para ir a buscar hombres homosexuales que después descubren, o sea, y es todo el tiempo así. Después vuelve al convento con la hermana, porque lo criaron en un convento de hermanas, ¿no? De monjas, y vuelta buscando una madre en la hermana esa que aparece ahí, que hace todo el relato, ¿no? Porque toda la historia si tiene sentido seguir viviendo después de 5 días de anticipar su propia muerte, o sea, y el tipo termina ahorcándose, vamos, concluyendo que ya no tenía más sentido vivir. Pues no encuentra, digamos, ni el amor de nadie, ¿no? Sí, es interesante que en esas dos películas, por eso insiste algo ahí, y en estas mujeres, ¿no? Que en la que vos contabas recién, ¿cómo es Solo quiero que me quieran? Que en realidad hay dos figuras, está su esposa, que es una mujer en realidad que sí lo aloja, que sí lo ama, que sí lo considera, pero lo más importante es la escena con estas madres, ¿no? Y Fassbinder muestra unas mujeres, pero unas mujeres claves en una maquinaria discursiva, ¿no? Donde no hay mucho lugar para los parteneres, ni hombres ni mujeres, ¿no? No hay mucho lugar para el amor, ¿no? Ni un amor. Me llamó la atención que el primer encuentro se hablara hoy en la primera parte también, ¿no? De un amor que concienda el goce al deseo, ¿no? Yo lo que estábamos hablando con Laura, que te proponía, por ahí falta hablar ni más ni menos que de Berlín Alexanderplatz, que fue la serie que él rodó, para una de las series, porque hay otra menos conocida que se llama 8 horas en un día. Quedan 2 minutos, bueno, así que será nuestra última parte de hoy. No, bueno, y hablar otro día de eso. Pero a mí me gustaría escuchar a Naná, que nos iba a cantar. Yo hablé con ella, le pedí que cante Lili Marlene, porque me parecía mucho más lindo escuchar a Naná en vivo, ya que la tenemos aquí, que escuchar cualquier grabación. Qué lindo sería. Así que bueno, no sé si... ¿Tenés ganas, tendremos Naná? El honor. A ver. Vamos a ver. ¿Podés introducir lo que va a cantar o vas a contarlo después? Va a cantar Lili Marlene, que es el tema de la película, ¿no? Que es sobre el nazismo en Alemania, y bueno, el personaje de Hanna Schigula, que es una especie de espía, etcétera, ¿no? Así que bueno, la escuchamos. Qué lindo. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen,
bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir uns so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Muchas gracias. Qué lindo escuchar esta canción en vivo, ¿no? Qué emoción, genial. Que nos recuerda tantas. Y Fassbinder era bastante fanático de la música también. En sus películas aparecen cosas de Kraftwerk y de un montón de grupos pop también. Siempre aparecen. Pero escuchar esta canción así en vivo es genial, realmente. Se nos fue el programa, pero qué lindo. Pasa rápido. Se nos fue escuchando Ananá en vivo. Un gustazo, qué lindo. Buenísimo. Y bueno, nos queda Fassbinder para el 27 de mayo, que la seguimos ahí. Sí, y bueno, ahí tenemos la obra esta de Doblin, sobre la novela de Doblin, ¿no? El otro escritor alemán, Berlin Alexanderplatz, que era ¿no? en los años 30, con el surgimiento del nazismo, ¿no? Bien. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima. Un gusto haber estado aquí. Muy bien.